Nadie estaba preparado para esta historia. Una mujer de 45 años, cansada de sobrevivir, y un joven de 22 que decidió verla cuando el mundo la ignoraba. No fue un capricho, no fue un error, fue el amor más peligroso de sus vidas, porque cuando la verdad salió a la luz, no solo rompió corazones, destruyó pasados, familias y destinos gritando de terror. Esta no es una historia de edades, es una historia de decisiones que duelen, de silencios que matan, y de un amor que tuvo que desaparecer para no destruirlo todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después, España no estaba lista para aceptarlo. El viento frío de Madrid golpeaba los rostros de los transeúntes mientras la ciudad parecía dormir, indiferente a los secretos y tragedias que escondía. María caminaba sola por las calles empedradas, con la cabeza inclinada y el corazón pesado. A sus 45 años, cada paso resonaba como un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que el mundo le había negado. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, temblaban ligeramente bajo el abrigo gastado. Nadie la miraba, nadie notaba su presencia. La invisibilidad no era un accidente, era una rutina que había aprendido a llevar con dignidad y resignación. Cada mañana limpiaba casas ajenas, lavaba platos y barría suelos que nunca serían suyos, y cada noche regresaba a un apartamento vacío que olía a soledad y recuerdos de una vida que parecía haberla olvidado. El ruido lejano de una motocicleta rompió la monotonía, y entonces lo vio. No era la primera vez que alguien la miraba, pero había algo en la mirada de ese joven que la hizo detenerse. Lucas, con 22 años recién cumplidos, estaba apoyado en una pared a la distancia, observándola sin disimulo. Sus ojos no eran como los de los hombres que la habían ignorado toda su vida. Eran curiosos, atentos, casi dolorosamente sinceros. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía alguien verla realmente después de tantos años de ser invisible? Su mente luchaba entre la incredulidad y la esperanza. Durante los días siguientes, María empezó a notar pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Lucas aparecía en lugares inesperados, frente a la panadería donde compraba el pan, en el parque donde alimentaba a las palomas, incluso cerca de la lavandería que ella visitaba cada jueves. Siempre distante, siempre observándola sin intervenir, pero suficiente para que su presencia se sintiera como un calor que había olvidado que podía existir. Su corazón, que creía petrificado por los años de soledad y decepción, comenzaba a palpitar con una mezcla de miedo y anticipación. Cada encuentro accidental la dejaba temblando, como si cada mirada del joven fuera un mensaje secreto que aún no comprendía. Una tarde lluviosa, mientras María intentaba resguardarse bajo un toldo, Lucas apareció junto a ella. La lluvia caía con fuerza, empapando las calles y los paraguas que apenas lograban proteger a los transeúntes. Él no ofreció palabras al principio, solo la miró, con una intensidad que hacía que todo a su alrededor desapareciera. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cargada de emoción contenida. No eres invisible. Esas 3 palabras detonaron algo dentro de María. Durante décadas había aprendido a creer que nadie la vería, que su vida sería una serie de sombras y ecos. Y sin embargo, en ese instante, un joven la veía de verdad. No su edad, no sus imperfecciones, no sus cicatrices, solo ella. La emoción la embargó, y por primera vez en años, permitió que una sonrisa tímida se dibujara en su rostro. Los días se convirtieron en semanas, y los encuentros casuales empezaron a sentirse inevitables. María se encontraba pensando en Lucas más de lo que debería, y a veces se sorprendía sonriendo sin razón mientras realizaba sus tareas rutinarias. Su mente, siempre analítica y precavida, intentaba descifrar la situación. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era un simple interés pasajero o algo más profundo? La curiosidad y la ansiedad se mezclaban en su pecho como un veneno dulce que no podía rechazar. Cada pensamiento despertaba emociones que había enterrado hacía mucho, y a veces sentía que su corazón estaba aprendiendo a latir nuevamente. Una noche, mientras caminaba hacia su apartamento, Lucas apareció bajo la misma farola que los habían visto antes. La luz amarilla iluminaba sus rostros y creaba sombras dramáticas que parecían dibujar un escenario sacado de una película. Esta vez, él dio un paso hacia ella y le ofreció un paraguas roto, suficiente para cubrirla de la lluvia. Sus manos se rozaron ligeramente a sostenerlo, y el contacto provocó un torbellino de emociones en María. Había miedo, sí, pero también un atisbo de felicidad prohibida. No deberíamos, comenzó ella, intentando mantener la distancia.
No puedo fingir que no existes, respondió él con firmeza. No puedo ignorarte como todos los demás. Esas palabras resonaron en la mente de María como un tambor insistente. La tensión emocional era casi insoportable. La racionalidad le decía que mantuviera la distancia, que no se permitiera caer en algo que podría destruirla, pero la emoción y la curiosidad eran más fuertes. Lucas representaba lo inesperado, lo prohibido, lo que la vida parecía haber reservado solo para los sueños que nunca se realizaban. María recordó fragmentos de su pasado, decisiones equivocadas, traiciones, pérdidas irreparables. Frente a Lucas, esos recuerdos no eran solo dolorosos, también eran lecciones que la habían preparado para reconocer algo verdadero cuando finalmente apareció. Su mente, condicionada por años de sufrimiento y prudencia, se encontraba atrapada entre el miedo a repetir errores y el deseo de sentir algo puro y auténtico. Una tarde, mientras compartían un café en silencio, el mundo exterior parecía desaparecer. Cada gesto de Lucas, cada mirada sutil, hablaba directamente a las emociones más profundas de María. La psicología de su conexión era compleja. El instinto de supervivencia emocional le decía que mantuviera la distancia. La necesidad humana de ser vista y apreciada la empujaba hacia él. Lucas parecía entenderlo sin palabras, con paciencia, calma y respeto. El ambiente en la ciudad, la lluvia constante, el ruido distante y las luces difusas de Madrid actuaban como telón cinematográfico, amplificando cada emoción. Cada escena estaba cargada de realismo casi tangible. Reflejos en charcos, detalles de rostros llenos de expresión y profundidad emocional. La narrativa visual y emocional estaba diseñada para atraer al corazón y la mente del espectador, estimulando la curiosidad y fomentando la empatía. La tensión emocional creció hasta un punto casi insoportable una noche de invierno. María y Lucas se encontraron bajo la misma farola, con la lluvia cayendo a su alrededor. Sin necesidad de palabras, entendieron que lo que sentían iba más allá de la curiosidad y el interés, y se acercaron lentamente, midiendo cada movimiento, respiración y emoción no expresada. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de la intensidad de un sentimiento que había esperado toda su vida. Esto, susurró ella, incapaz de continuar, es imposible. Nada que valga la pena es fácil, contestó él, y su voz estaba cargada de certeza que resonaba en el corazón de María. El primer capítulo de su historia terminaba, pero no con resolución. Era un preludio lleno de promesas, dudas y secretos que solo comenzaban a revelarse. La mente humana, el corazón y las emociones estaban atrapados en un delicado equilibrio entre miedo y deseo, entre pasado y futuro, entre lo socialmente aceptable y lo profundamente verdadero. Cada espectador sentiría este tirón psicológico, una fuerza irresistible que lo obligaría a quedarse y descubrir qué sucedería a continuación. La ciudad de Madrid parecía distinta esa mañana, como si el mundo hubiera guardado la respiración, esperando un destino que aún no se revelaba. María despertó con un nudo en el estómago que no podía ignorar. Cada recuerdo de los últimos días le hacía sentir la mezcla más extraña de miedo y esperanza. Lucas estaba en su mente como una llama que no se apagaba, un calor que atravesaba la rutina gris de su vida. El viento frío atravesaba la ventana de su apartamento, recordándole que, a pesar de la emoción, la realidad era implacable. No podía negar lo que sentía, pero el mundo que la rodeaba estaba lleno de juicios y obstáculos que podrían destruirlo todo. El encuentro más esperado ocurrió esa tarde. Lucas la esperaba bajo la misma farola, donde habían compartido su primer contacto. Los charcos reflejaban las luces de la ciudad, creando un escenario casi cinematográfico. Cuando María se acercó, su corazón se aceleró y sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que lo que Lucas iba a decir podría cambiarlo todo. María, dijo con voz firme, pero suave, necesito contarte algo, algo que no puedo ocultar más. María lo miró, con el corazón latiendo fuerte, un torbellino de emociones reflejado en sus ojos. La curiosidad y el miedo se mezclaban en cada respiración. Sabía que cualquier secreto podía alterar para siempre el delicado equilibrio que habían encontrado entre ellos. Dime, susurró, temblando. Lucas respiró profundo y continuó. Mi padre es el hombre que arruinó tu vida hace años. El mundo pareció detenerse. Las palabras flotaban pesadas en el aire. María sintió como si todo su pasado regresara de golpe. Cada herida, cada lágrima, cada noche de soledad. La traición y la injusticia reaparecieron intensamente. Su respiración se volvió rápida, sus manos temblorosas. Por un instante, todo parecía irreconocible. No puede ser,
susurró, incapaz de articular más. Su voz se quebró bajo el peso de la emoción. Lo sé, dijo Lucas, bajando la mirada, y no pedí estar en medio de esto. Pero no podía ignorarte, no podía mirar a otra persona y fingir que no existías. María sintió que su corazón oscilaba entre el odio, la incredulidad y una atracción que no podía negar. La mente le decía que huyera, que se protegiera del dolor, pero cada fibra de su ser deseaba acercarse, tocar, comprender y sentir. La psicología humana en ese momento estaba en guerra, deseo de conexión versus miedo a ser herida nuevamente. Pasaron minutos en silencio, compartiendo un espacio cargado de tensión y emociones no expresadas. La ciudad continuaba su rutina, pero para ellos, el tiempo parecía haberse detenido. Cada mirada, cada gesto y cada suspiro estaba cargado de significado. El corazón de María palpitaba con fuerza. Por primera vez en años, se permitió sentir que algo verdadero existía entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, apenas audible. Lucas la tomó de las manos, con suavidad y firmeza al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con ternura y determinación. Lo que sentimos es real. No importa la edad, ni el pasado, ni lo que diga el mundo, pero debemos ser fuertes. Decidir si esto nos destruirá o si lucharemos por lo que sentimos. María cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran silenciosas. La intensidad la abrumaba, pero al mismo tiempo la liberaba. La vulnerabilidad no era debilidad. Era la puerta hacia algo que había esperado toda su vida sin saberlo. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros cautelosos pero intensos. Cada conversación, gesto y mirada compartida estaba cargada de significado. La tensión emocional se intensificaba, generando curiosidad y expectativa. La historia ofrecía un conflicto irresistible. Amor prohibido, secretos familiares, diferencias de edad y la presión de la sociedad que juzga antes de comprender. Una noche, Lucas decidió revelar todo sin medias tintas. La llevó a un pequeño parque iluminado por farolas antiguas. Los charcos reflejaban luces creando un escenario cinematográfico. Allí, frente a María, habló con total honestidad. «Mi padre sabía de ti desde siempre», dijo, con voz cargada de emoción. «Y trató de destruirte porque le guardaba rencor a tu familia. Nunca pensé que terminaría enamorándome de ti así, pero no puedo cambiar lo que siento». María lo escuchaba, cada palabra penetrando su mente y corazón, amplificando su conflicto interno. El pasado le empujaba hacia la prudencia, el dolor le recordaba protegerse, y el amor genuino despertaba emociones dormidas durante décadas. El primer beso ocurrió bajo la lluvia, miedo, pasión y liberación contenida. Cada segundo se sentía eterno, cada toque activaba recuerdos y deseos reprimidos. La mente de María evaluaba riesgos mientras su corazón dictaba reglas que la lógica no podía comprender. La tensión narrativa estaba diseñada para enganchar al espectador, generando empatía y manteniendo la atención. Pero el clímax emocional aún no llegaba. Rumores empezaron a propagarse, miradas inquisitivas y juicios sociales se intensificaron. Cada paseo, cada salida, cada encuentro público era una batalla silenciosa entre el deseo de ser felices y la necesidad de protegerse. El miedo a la desaprobación social se enfrentaba con la urgencia de conectar y amar. Una tarde, mientras caminaban por el centro de Madrid, un grupo los reconoció y empezó a susurrar y juzgar. La tensión alcanzó su punto máximo. María sintió el peso de años de discriminación y prejuicio, pero Lucas la sostuvo de la mano, transmitiéndole que no estaban solos. La emoción, conflicto y drama alcanzaban niveles que la audiencia encontraba irresistibles, aumentando la retención y engagement. Finalmente, María tomó una decisión consciente, no permitir que el mundo decidiera por ellos. Amar a Lucas significaba enfrentarse a juicios, pero también descubrir la autenticidad de sus sentimientos. Su aceptación del miedo y la incertidumbre como parte del amor verdadero fue poderosa. El capítulo finalizó con una escena visualmente impactante. Ambos de pie bajo la lluvia, mirándose a los ojos mientras la ciudad continuaba su rutina indiferente. Cada detalle cinematográfico estaba pensado para maximizar la inmersión. Reflejos en charcos, luces cálidas contrastando con la oscuridad, expresiones humanas cargadas de emoción. El amor verdadero no siempre se mide por edad, posición social o aprobación externa. A veces, amar significa enfrentarse a miedos, aceptar riesgos y desafiar las normas establecidas. La fuerza humana reside en la capacidad de sentir, incluso cuando todo el mundo te dice que es imposible.
La historia de María y Lucas demuestra que la autenticidad emocional y la valentía interior son las claves para un amor que trasciende cualquier obstáculo.